Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 2 de agosto de 2018 y esto es La Contracrónica. El tema de la inmigración ilegal, quiero decir, en el estrecho de Gibraltar, está copando las portadas de este verano, las portadas de los periódicos y todos los informativos en televisión y, por supuesto, internet, Twitter y todo lugar donde nos informemos o donde vayamos a buscar información fresca. Uno de los temas estrella, junto a la huelga de taxis, que parece ser que se termina ya, ha sido y está siendo, y sospecho que seguirá siendo lo que queda de verano, el tema este de la inmigración, de los africanos que cruzan el estrecho ilegalmente en patera y son interceptados en el estrecho o directamente rescatados. La verdad es que no es para menos. En lo que va de año han llegado a las costas españolas el triple de pateras que el año pasado. Ojo, el triple en solo un año. Está el número que desde el mes pasado España ya ha superado a Italia y a Grecia como país europeo con mayor recepción de inmigrantes ilegales. Como bien sabemos, hay 3 rutas, una en el Mediterráneo oriental, otra en el Mediterráneo central y otra en el Mediterráneo occidental, es decir, en nuestra parte del Mediterráneo, que corresponde con el Mar de Alborán y con el Estrecho de Gibraltar. Bueno, pues esta desde el mes pasado, es ya la primera ruta de inmigración. Es decir, que se ha consolidado como la principal, ¿no? Y a ello, evidentemente, no han sido ajenos los nuevos aires que corren en Moncloa. Se ha producido un efecto llamada de manual tras el episodio del Aquarius a primeros del mes de junio. Vamos a verlo con más detalle. Este verano se esperaba caliente en el estrecho de Gibraltar tras el tema este del Aquarius, que, bueno, vino a suceder, como bien recordamos, a principios de la primera semana de junio, justo antes de que empezase la temporada alta de las pateras. Las pateras cruzan el estrecho, el Mediterráneo en general, en el verano aprovechan cuando el tiempo es bueno, eso sucede todos los años. Lo único, la diferencia de este año es que está siendo en nuestra zona del Mediterráneo especialmente acusado y ha coincidido, no tan casualmente, es decir, hay una relación de causa-efecto indiscutible con el rescate del Aquarius, que aquellos inmigrantes que fueron rescatados frente a las costas de Libia por una ONG francesa y que por obra y gracia de Pedro Sánchez, que acababa de convertirse en presidente de gobierno, pues terminaron en España, en el puerto de Valencia más concretamente. Bien, esto se dijo entonces, hace ya pues casi 2 meses, que iba a tener consecuencias a lo largo del verano, que iba a actuar como una llamada para otros inmigrantes, ya estuviesen en Libia o en otras partes del norte de África, para que se dirigiesen a las costas de Marruecos y que ahí embarcasen en pateras, es decir, las mismas mafias que operan, si no las mismas, muy parecidas, que operan en las costas libias son las que operan en las costas argelinas o en las costas marroquíes. Y pateras estamos teniendo muchas, muchísimas, tantas que los centros de acogida del estrecho de Gibraltar, del lado español, del lado nuestro y del lado africano, aunque en el lado africano está Ceuta, que es una ciudad española, están colapsados. Todos los días hay rescates masivos que, por ser tan habituales, es que ya ni pasan a la prensa nacional. Se quedan en el local de Andalucía y muchas veces son simples breves. Son notas de agencia del tipo: rescatados 70 inmigrantes en aguas del estrecho. Rescatan a 245 inmigrantes en 12 pateras. Rescatados 66 inmigrantes que cruzaban el estrecho a remo. Esto no me lo estoy inventando, son titulares de los últimos días que estoy leyendo en este momento. Los estoy leyendo de la pantalla del ordenador. Vamos, puedo seguir leyendo porque tengo unos cuantos más que he recopilado para preparar la contracrónica de hoy y son todos desde el día 15 de julio. Vamos, que si me voy para atrás pues encontraría unos cuantos más. Y supongo que hoy, día 2 de agosto, pues habrá su rescate preceptivo y mañana día 3 y así sucesivamente hasta que se pase la temporada alta, y aún quedan como mínimo 2 meses, porque en el estrecho de Gibraltar el buen tiempo dura hasta bien entrado el mes de octubre. Bien, estos son los que se rescatan y los que pasan a las noticias, que otros consiguen llegar sin que nadie se entere. A lo más, pues cuando un guardia civil pasa por una playa de Estepona y se encuentra pues una patera abandonada o una embarcación hinchable de esas, tipo Zodiac, en las que cruzan. El estrecho de Gibraltar es relativamente fácil de cruzar,
Se puede incluso cruzar a nado si andas bien de músculos, si se te da bien nadar. Es muy angosto, es un estrecho en sentido estricto de la palabra. Tiene, su parte más estrecha. Tiene 15 kilómetros, pero de promedio pues viene a tener entre 20 y 50 kilómetros, que es una distancia bastante negociable por una embarcación de este tipo, un cayuco, que son embarcaciones con un motorcillo. A veces, como he leído en el titular de antes, ni siquiera llevan motor, tratan de cruzar a remo, pero que se puede cruzar a remo sin demasiado esfuerzo. Bueno, y aunque está vigilado, es decir, es estrecho y aunque está vigilado, pues hay como unos 100 kilómetros de costa, más o menos, desde Gibraltar hasta Barbate. Es decir, el área por donde llegan, incluso nos tendríamos que ir un poquitín más allá, a las playas de Estepona, allá dentro de la provincia de Málaga. Leí hace una semana que habían interceptado a 1.300 en 3 días. Interceptado, ¿eh? Otros tantos habrían entrado. Es decir, que estaríamos hablando de 400 y pico al día. 400 y pico inmigrantes interceptados diariamente. He mirado cuánto era el año pasado, ya por pura analogía, por comparar, ¿no? Pues el año pasado se estaban interceptando aproximadamente de promedio, 54 al día. Como veis, la cosa se ha disparado, especialmente en los últimos días, a lo largo del mes de julio. Podríamos pensar que esto, pues esto ya es así y va a ser así siempre y sucede todos los años. Que el año pasado también sucedió. Lo que pasa es que ahora nos fijamos más, pues por precisamente lo del Aquarius, porque le tenemos mucha manía a Pedro Sánchez y estamos deseando echarle algo en la cara. Pero no, este año está siendo peor, bastante peor. La inmigración irregular en el estrecho, como os decía en la introducción del programa de hoy, se ha triplicado con respecto al año 2017. Y si nos vamos al año 2016, vemos que se ha cuadruplicado. España, de hecho, es desde hace 2 meses, desde finales de junio, es la principal ruta de acceso a Europa. Para esto han concurrido 2 factores, no ha sido casual, no hay nada, no existe, como decía aquel en Matrix, el merovingio, no existe la casualidad, existe la causalidad. Pues la causalidad aquí obedece a razones de orden político. Es decir, los dos factores, ambos son de orden político. Luego estaría el tercero, que ese concurre todos los años, que es el buen tiempo en el estrecho de Gibraltar, y ese no cambia, ni la geografía. España y Marruecos siguen en la misma distancia desde hace miles de años. Entonces, lo que sí ha cambiado en los últimos meses han sido 2 factores de tipo político. El primero ha sido el cambio de gobierno en Italia. Y el segundo, el cambio de gobierno en España. Ambos los conocemos y los oyentes de la Contracrónica los conocen mucho más porque son 2 temas a los que les he dado bastante importancia a lo largo del último semestre. Tanto las elecciones en Italia y el follón que tuvieron para conseguir tener un primer ministro, como por supuesto lo que nos sucedió aquí hace 2 meses, la moción de censura, ¿no? Los cambios de gobierno ocurrieron casualmente el mismo día. En esto sí que fue la casualidad y no la causalidad. Fue el mismo día, el día 1 de junio. En Italia tomó posesión Giuseppe Conte, que era un candidato de compromiso, ya le vimos aquí en su momento, que entre la Liga y el Movimiento 5 Estrellas. Y en España, ese mismo día, el que llegó fue Pedro Sánchez tras una moción de censura. Inesperada, una semana antes ni la podíamos imaginar, y el día 1 de junio nos encontramos con un nuevo presidente de gobierno. Bien, Conte no es, aunque es el primer ministro, no es el que manda en Italia, es, como he dicho antes, un candidato de compromiso que buscaron para, el Di Maio y Salvini no querían colocarse ellos y buscaron una persona colchón, un político colchón, y encontraron a este tipo. El que manda realmente es Matteo Salvini, que es de la Liga, que además de eso además de ser de la Liga, es vicepresidente del Consejo de Ministros, es decir, es el vicepresidente del país y es ministro del Interior. Él se reservó 2 carteras muy importantes. Salvini lleva años con el tema de la inmigración, muchísimos años. Es uno de sus asuntos favoritos. Si vemos su biografía, es un hombre joven, tiene 45 años, vemos pero ya un montón de ellos en política. Es un tema que arrastra desde que era eurodiputado hace ya mucho tiempo. Es más, la campaña de las elecciones legislativas italianas de hace unos meses la hizo precisamente sobre esto. Así que era previsible que si llegaba al poder, pues iba a poner 1000 problemas a las ONGs que rescatan inmigrantes en el Mediterráneo y después pues se los llevan a Italia. El modus operandi habitual de los últimos años. Él lo venía diciendo y más o menos ha cumplido. Siguen entrando inmigrantes, inmigrantes africanos, pero no en el número que entraban hace un año, por ejemplo.
Pedro Sánchez es todo lo contrario. Y digo todo lo contrario no porque él haya hablado mucho de inmigración, que no se sabe bien cuál es su postura. Es un tema que no preocupaba demasiado en España hace un par de años, cuando se celebraron las elecciones de 2016. Se hablaba de otras cosas, pero no de inmigración. Pero vamos, es partidario de aflojar los controles fronterizos y de acoger refugiados. Eso lo sabemos, porque no por nada, porque se llame Pedro Sánchez, sino porque el PSOE se ha caracterizado siempre por ambas cosas. Y en la crisis de los refugiados de 2015, pues hicieron los socialistas bastante demagogia con el tema de los refugiados. Luego, si llegaba un presidente de gobierno socialista, sabíamos a la perfección que en el caso, que ante la duda, iban a hacer cosas como la del Aquarius. No había nada, absolutamente nada de lo que sorprenderse. Bien, poco después pasó lo del Aquarius. Llegaron el día 1 de junio al poder ambos y eso es todo lo que hacía falta. La avalancha se dirigió automáticamente, pero en cuestión de semanas, hacia las costas marroquíes. Pasó de las costas de Libia, cuidado que hay miles de kilómetros. Bueno, pues esta información, esta gente está bastante bien informada, no lo olvidemos, tienen teléfonos móviles y aparte el propósito de su vida es saltar a Europa. Les interesa y mucho saber qué es lo que sucede en la otra orilla y si intuyen o que van a ser rescatados o que las posibilidades de entrar en la Unión Europea vía España son mucho mayores que vía Italia, pues van a ir vía España. No hay, vamos, si nos metemos en la piel de cualquiera de ellos, nosotros haríamos exactamente lo mismo. Aquí hay un par de peculiaridades. La primera es que la costa andaluza, claro que ayudan a la ruta española. La primera es que la costa andaluza está mucho más cerca de Marruecos que la costa siciliana de Libia, bastante más cerca. Como ya he dicho, el estrecho está a unos 20 kilómetros, mientras que de Sicilia a la costa de Libia hay como 100 o 100 y pico kilómetros y mar abierto entre medias. En el estrecho de Gibraltar nunca dejas de ver la costa. De hecho, desde las dos orillas se ve el otro continente, vamos, y eso ayuda bastante. Eso por un lado. Vamos, eso va de suyo. Cualquier inmigrante lo sabe y si tiene que elegir, va a procurar elegir una ruta que no le obligue a adentrarse en alta mar. En este caso, para ellos, hasta incluso la ruta desde el punto de vista geográfico es bastante mejor. Y la segunda peculiaridad es que basta con franquear la valla, ya sea en Ceuta o conseguir pisar la península ibérica, para entrar en la Unión Europea. Entonces, con esto ya lo tenemos todo. Es decir, una vez dentro, pues ya pueden pedir asilo o no pedirlo, asilo político, pues porque su país está en guerra o lo que sea, o no pedirlo porque su país no está en guerra y entonces no cualifican para el asilo. Pero entre lo que se lo dan o no se lo dan, pues simplemente esperar a que la burocracia actúe y les deporte. Entre tanto, nadie les va a sacar de aquí. Las deportaciones en caliente existen, pero no son muy habituales. La burocracia, como todos sabemos, no solo en España, también en Italia, en los Estados Unidos, en cualquier sitio, en este aspecto, como en todos, es bastante lenta. Claro que el premio es muy jugoso, por eso se la juegan. Se la juegan en el mar y se la juegan en la valla de Ceuta, porque hay otra peculiaridad que no se da en el caso de Libia, y es que España tiene dos ciudades en el norte de África. Una es Ceuta y la otra es Melilla. Dos ciudades pobladas, es decir, que no son puestos militares ni nada por el estilo. Son dos ciudades grandes. Entonces, con poner un pie en Ceuta o poner un pie en Melilla, ya automáticamente están en la Unión Europea. De ahí que se la jueguen de la manera en que lo hacen en la valla, a pesar de que es francamente difícil de atravesar. La valla actualmente de Ceuta y de Melilla son complicadas, parece más, si veis alguna fotografía, lo habéis visto por televisión, son propias de una prisión de alta seguridad, el dispositivo fronterizo que hay. Tienen 3 metros y pico de altura. Son de hecho dos vallas, no solo una. Dos vallas paralelas, coronadas por alambres de púas y por las famosas concertinas, que son que no gustan mucho, al parecer, que son esos rulos metálicos con cuchillas que tanta polémica causan y causaron en el pasado y seguirán causando en el futuro, y que el ministro de Interior, que Marlaska, quiere quitar. Dice que bueno, que si alguien salta pues se puede hacer heridas de consideración. Bueno, además de eso, de las concertinas, de toda la ferretería, hay una red, la valla está equipada de una red de sensores, de movimiento, de sonido, videocámaras de vigilancia, equipos de visión nocturna, etcétera, etcétera. Es decir, es una frontera de altísima tecnología.
Pues a pesar de ello se han producido algunos asaltos sobre esta valla. El primero y el más famoso fue el del año 2005, que afectó tanto a Ceuta como a Melilla, y luego la cosa se tranquilizó bastante. No hubo ningún asalto gordo hasta el año 2016, y desde entonces, 2016, 2017 y este mismo año, que se ha producido pues, el mayor asalto en la valla de Ceuta. En total entraron de golpe 602 inmigrantes el día 26 de julio, justo hace una semana. Fue de hecho un ataque planificado. Esto no tuvo nada de espontaneidad. Iban los tipos equipados con sierras radiales, con baterías para cortar la valla, una valla de 3 metros y pico, con concertinas arriba, no hay manera de saltarla sin hacerte una auténtica desgracia en el cuerpo. Entonces cerraron con estas sierras radiales, cerraron la valla, y a partir de ahí entraron. Llevaban también cizallas, llevaban mazos. Luego, para evitar que la Guardia Civil se les acercase, utilizaron sprays como lanzallamas, les arrojaron cal viva, excrementos, en fin, les ocasionaron heridas de consideración. Varios de los guardias civiles tuvieron que ser trasladados al hospital, entre otras cosas porque no repelieron el ataque, es decir, no dispararon, no mataron a ninguno de los que le estaban atacando. Pero vamos, la cosa es que a partir de ella se perdieron, algunos fueron detenidos, otros se perdieron por la ciudad de Ceuta. Pues Ceuta no deja, aunque sea española, no deja de estar en África, es decir, no pueden pasar a España. A partir de ahí ya tienen que tomar una embarcación para poder pasar a la península. Pues bien, ante semejante brutalidad, yo cuando lo vi, estaba fuera, estaba de vacaciones, justo fue la semana pasada. Yo lo primero que hice fue, o me hice a mí mismo una pregunta. Es decir, pongamos que le hacemos lo mismo, lo del spray, el lanzallamas del spray o el tirarle excrementos a un guardia civil, no digamos ya cal viva, se lo hacemos a un guardia civil de tráfico que nos da el alto en la autovía. Creo que eso nos ha sucedido a todos alguna vez. ¿Va a venir la Cruz Roja a por mí o a por nosotros y nos va a llevar a un centro de acogida? ¿O se nos va a caer el pelo? Pregunto. Yo creo que lo segundo, y además con razón. Pues bien, a esto es lo que les sucedió, es que vino la Cruz Roja y se los llevaron a un centro de acogida. Otra pregunta que me hago es cómo piensa resolver Pedro Sánchez este asunto. Este asunto que en alguna medida lo ha traído él, este problemón. La capacidad de acogida de nuestro país es limitada. Lo decía el otro día Pablo Casado y tenía razón, estaba hablando por puro sentido común. Es limitada, y no digo ya de acogida para siempre, es decir, los que se quieren quedar a vivir aquí, sino de acogida temporal. Es decir, esta gente una vez ha entrado, están como ilegales, no se les puede dejar circular por el país, indocumentados, etc. Se les tiene que acoger, aunque sea solo por una cuestión puramente humanitaria. Bien, pues no, la capacidad que tiene el país es la capacidad que tiene. En lo que va de año han entrado por el estrecho unas 19.000 personas. Estos son datos de Frontex, de la Agencia Europea de Fronteras. 19.000 ilegales estoy hablando, que es un 100% más que el año pasado, como os decía antes. Luego esto ha ocasionado una situación de emergencia, especialmente en Ceuta y en la costa de la provincia de Cádiz. Es decir, que no saben qué hacer con tanta gente, en una palabra. Que lo que se había dicho, que la capacidad de acogida es limitada, bueno, pues ahora estamos verificando que es limitada y verificándola sobre el terreno. El otro día, lo leía también, 200 y pico inmigrantes tuvieron que pasar la noche en la cubierta de un barco de salvamento marítimo. Diréis, ¿por qué? ¿Porque estaban mejor al fresco? No. Porque es que los centros de acogida estaban llenos. No tenían dónde meterles. Y lo mismo está sucediendo pues por todos los centros de acogida que hay repartidos por la costa del Estrecho y por la propia Ceuta. Susana Díaz decía ayer, la presidenta de Andalucía, pedía ayer que se repartan por el país los inmigrantes. Pero es que no hay nada que repartir, no hay nada que distribuir. Esta gente ha atravesado la frontera de manera ilegal y tiene que ser deportada cuanto antes. No hay más vuelta de hoja. Que es lo que le pasa a cualquiera que llega en cualquier país del mundo. Lo que pasa cuando llegas y entras por las malas. Que te detienen y te deportan, no hay más. Al margen de cuestiones como que nos parezca mejor o peor la inmigración, la ley es la ley y tiene que cumplirse. No veo yo esto de no, pero como no tiene cabida aquí, pues vamos a meterlo.
a esta gente en un tren o en un autobús y nos la llevamos a Galicia. O, qué sé yo, a Zaragoza. A 1000 kilómetros al norte. No, se tienen que agilizar las deportaciones porque han entrado ilegalmente y en algunos casos además han entrado delinquiendo, han entrado atentando contra las fuerzas de seguridad del Estado, es decir, contra los guardias civiles. Nos puede producir lástima especialmente las escenas de las pateras, donde se ven en muchos casos niños, mujeres embarazadas, etc. Esta pobre gente hacinada pues, en los cayucos, jugándose la vida, pero... Y da lástima, obviamente, cuando lo ves, cuando nos lo muestran por televisión. Pero es que esa decisión es la que tomaron ellos, a sabiendas de que en la Unión Europea es difícil entrar y que el norte de África está lleno de desalmados que trafican con ellos. Esto cuando salen de su pueblo, en Camerún o en Nigeria, donde sea, lo saben a la perfección. Podemos pensar, claro, pero es que África es pobre, no les queda otro remedio. Ya, pero es que la culpa no es nuestra. Y no tenemos capacidad para acoger a todos los pobres del planeta. Es decir, estos países, los países africanos, al sur del Sáhara, reclamaron justamente su independencia hace 50 o 60 años y desde entonces son dueños de sí mismos. Algunos de esos países han empleado bien la independencia. El caso de Botsuana, por ejemplo. No veréis ningún botsuanés en la frontera con Ceuta, ninguno. Y otros lo han empleado para lo contrario, para esclavizar a sus pueblos, para en definitiva ser más pobres de lo que lo eran hace 50 años. Yo todavía estoy por oír una sola crítica de todos los progres oficiales, qué sé yo, a Obiang o a Mugabe, que se gastó $1 millón en su cumpleaños, o al rey de Suazilandia, que va por la 14ª esposa, o al rosario infinito de dictadores que coleccionan esos países. No sé, no hay un solo africano responsable de sus actos, o de lo que pasa en sus países. Es culpable de su miseria el español medio, que es un tipo que se levanta a las 7 de la mañana para trabajar y sacar a su familia adelante con 1.500 euros. Es culpable, realmente. Tenemos que sentirnos culpables. Y además, en el caso del español, España ni siquiera colonizó África, salvo Guinea Ecuatorial, que es un país muy pequeñito. Hay, por cierto, una contrahistoria que hice la semana pasada sobre esto. Bueno, y he puesto el español medio que se levanta a las 7 para ir a trabajar. Eso es el que tiene trabajo, que hay 3 millones y pico de desempleados. El Estado además tiene una deuda colosal del 100% sobre PIB. La seguridad social flirtea con la quiebra y el sistema de pensiones está a punto de quebrar. De verdad me sorprende tanta tontería. La generosidad bien entendida empieza por uno mismo. Cuando leo en Twitter o en Facebook o en estos sitios donde la gente se expresa libremente, acojámoslos, pero si tú no llegas a fin de mes, ¿cómo los vas a acoger? Pero que los acoja el Estado. Ya, pero el Estado no inventa el dinero, pero bueno, en fin. Vamos a ver, que el país necesita inmigrantes, pues porque está muy envejecido, es algo que todos sabemos, que no hay duda al respecto. Bueno, y aquí tenemos 5 millones de inmigrantes. España es uno de los países con más inmigrantes del mundo. Su tasa de inmigración es superior a la de Francia, lo he comentado alguna vez aquí en el programa, y parecida a la del Reino Unido. Pero es que no todos los inmigrantes son iguales. Vamos, a título de dignidad humana, por supuesto, pero para cuando un país abre su frontera o demanda mano de obra extranjera, no todos valen lo mismo. Es decir, que no es lo mismo un nigeriano que no sabe ni una palabra de español y que viene con las primeras letras que, qué sé yo, un colombiano que habla a la perfección nuestro idioma, mejor incluso que nosotros, y que goza de un nivel educativo superior al de un africano, de promedio. Naturalmente que se puede discriminar por origen. Eso siempre se hizo, en cualquier tiempo y en cualquier lugar. En la Edad Media, por ejemplo, cuando se repoblaba alguna zona, se buscaba un tipo de colono concreto. Un señor, un conde, un marqués, repoblaba algo, buscaba un tipo de colonos concretos. O si una ciudad buscaba artesanos, los relojeros, por ejemplo, estaban muy cotizados,
pues exigía la cualificación previa. No valía cualquiera. No sé, tal parece que los españoles somos los únicos que, uno, no podemos custodiar nuestras fronteras, porque no está bien eso de custodiarlas, y dos, no podemos priorizar quién viene a vivir a nuestro país. Debe de ser el único país del mundo que no lo tiene permitido. No lo sé, podemos fingir, hacer como que el problema no existe. Pero eso es una actitud infantil. Por cierto, muy propia de gente como Pedro Sánchez, que con su irreflexión, oportunismo y habilidad para generar problemas, pues nos ha conducido a esto en solo 2 meses. En fin, no quiero ni pensar de lo que será capaz de hacer en 2 años. Ayer se desconvocó la huelga de taxis, que tanto nos ha dado que hablar en la última semana. Pues bien, Sergio, un oyente, nos acerca una reflexión muy acertada sobre este asunto. Te envío esta nota de voz para quejarme sobre todo el tema que ha pasado con los taxis, el parar el tráfico, intentar parar el transporte privado en las ciudades. Bueno, público y privado, pero si coges el autobús es más o menos lo mismo, no te puedes mover. Este es un tema que me indigna porque me indigna igual que me indignaba lo de los estibadores. Estamos ante privilegios estatales, gente que básicamente reconoce que ha tenido unos privilegios y ahora, a pesar del progreso, pues intenta defenderlos y con métodos violentos, con represiones, volcando taxis, volcando Ubers, pegando palizas. Bueno, a mí directamente esto no me afecta, pero si tuviera a un taxista de estos, porque hay muchos que no, pero si tuviera un taxista de estos revolucionarios, entre comillas, delante, claro, yo esperaría que él siga comprando en el pequeño comercio, en la pyme, no se le ocurra ir a unos grandes almacenes o a una cadena de supermercados, esto ni pensarlo, por supuesto. Y en definitiva, esto es un tema que me indigna. Yo, en particular, tengo una agencia de viajes. Soy la tercera generación de una familia que siempre se ha dedicado a tener una agencia de viajes. Y ¿para qué contarte? Esto es como si yo me pongo a quemar internet o a pegar palizas en el aeropuerto conforme vea que alguien se ha sacado el billete de Ryanair o algo así. Me parece descabellado. La competencia es buena, aunque me haya reducido los beneficios a la mitad, probablemente, si no más. La competencia es buena, con ello ganamos todos, absolutamente. Y desde luego con métodos violentos no se llega a ningún sitio. Se llega ofreciendo valor y preguntándose por qué preferirán estos usuarios que antes cogían el taxi coger Cabify o coger Uber. A lo mejor ahí tenían la solución. Bueno, Sergio, es que ellos predican, pero no dan trigo. El siglo XXI y todas sus cosas, sus cosas malas, ¿se entiende? Es para todos menos para ellos, para los demás. La clásica ley del embudo. Y esto que comentas de las agencias de viajes es muy ilustrativo. La industria de los viajes fue de los primeros negocios que sufrieron el impacto de Internet. Hace ya pues 20 años, a principios de siglo, recuerdo. Tuvo que transformarse a toda prisa el sector completo, los turoperadores minoristas, mayoristas, las propias líneas aéreas, los transportistas en general. Acordaos de cuando las ciudades estaban llenas de agencias de viajes. Hoy, en cambio, hay pocas
y es un sector muy especializado. Las pocas agencias que hay están muy, muy especializadas. Bien, vamos a ir terminando ya. Ayer no tuvimos pizarroteca, como bien sabéis. En su lugar os pinché el temazo No hay taxis. Si no lo habéis escuchado, no tenéis más que ir a buscarlo al final del programa de ayer. Así que como ayer no tuvimos pizarroteca, hoy nos vamos a desquitar con doble sesión. La primera es sobre la huelga de taxis. La pataleta del sector del taxi evidencia que es consciente de que tiene un problema y que no tiene herramientas razonables para solucionarlo. O me devolvéis mi monopolio o no respiro. O me devolvéis mi monopolio o grito y pataleo. O me devolvéis mi monopolio o pego. Trataron con el Estado y éste les ha chuleado las condiciones. Les parecerá injusto, pero no puede resultarles una sorpresa. Es el mismo Estado que todos los años les chulea los impuestos y les está esperando para chulearle las pensiones. Su problema tiene solución, pero no confiando en el Estado ni enrabiándose infantilmente. Un cordial saludo de Pizarro. Y la segunda es sobre el tema este que traté yo ayer de la violencia en México. Ensañamiento con los mexicanos es lo que están haciendo las consecuencias de la guerra contra el narco. Guerra que antes o después el gobierno mexicano tendrá que reconocer abiertamente o por vía de los hechos que no están ganando y que no van a ganar. No por su incompetencia, que en este caso es irrelevante, sino porque el narco tiene recursos ilimitados, dado que la pulsión adictiva de las personas es ilimitada. Cuanto más tarde AMLO en pasar de la confrontación a la contención, peor para los mexicanos. Y cuanta más impunidad y rendición emplee en su retirada, peor para los mexicanos. No poder ganar, no deber perder y no saber cómo recular. Este es el jardín en el que están metidos los mexicanos, y en particular AMLO, que está con barro hasta las corvas y solo rosales a los que agarrarse. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí ha llegado, queridos amigos, el programa de hoy, 2 de agosto, así que yo me despido de vosotros. Hasta mañana.